y el silencio que alimentó todas las sospechas. Durante mucho tiempo, cada aparición pública de Afra Sarasoğlu parecía venir acompañada de una pregunta que nadie conseguía responder por completo. La actriz turca, convertida en una de las figuras más reconocidas y observadas de su generación, podía transformar una simple fotografía, una salida nocturna o incluso una sonrisa frente a las cámaras en un auténtico fenómeno mediático. Y mientras su carrera continuaba creciendo a una velocidad impresionante, había un terreno en el que Afra prefería caminar con enorme cautela: su vida sentimental. A los 28 años, Afra se encuentra en una etapa completamente diferente de aquella joven actriz que comenzó a abrirse paso en una industria donde alcanzar la fama es difícil, pero conservarla puede resultar todavía más complicado. Con el paso de los años, su rostro se volvió familiar para millones de espectadores, no solamente en Turquía, sino también en numerosos países donde las producciones turcas han conquistado a una audiencia internacional cada vez más amplia. Su talento, su presencia frente a las cámaras y el enorme impacto de sus personajes la convirtieron en una estrella seguida con atención casi permanente. Pero semejante popularidad tiene una consecuencia inevitable. Cuanto más crece el interés por su trabajo, mayor parece ser también la curiosidad por aquello que sucede cuando las cámaras dejan de grabar. ¿Con quién sale Afra? ¿Está enamorada? ¿Existe alguien especial en su vida? Son preguntas que durante meses aparecieron constantemente en revistas, programas de entretenimiento y redes sociales. Cada vez que la actriz era vista en un restaurante, en un aeropuerto o disfrutando de unas vacaciones, comenzaban inmediatamente las especulaciones. Una fotografía podía ser analizada durante días. Una mirada podía convertirse en una supuesta prueba sentimental, y cualquier persona que apareciera repetidamente a su lado podía terminar ocupando titulares. Afra, sin embargo, aprendió a mantenerse en silencio. En lugar de responder a cada rumor, la actriz adoptó una estrategia mucho más discreta. Cuando las preguntas de los periodistas entraban directamente en el terreno personal, prefería cambiar de tema, responder brevemente o limitarse a sonreír. Pero existe una paradoja inevitable en el mundo de las celebridades. Cuanto menos se habla de algo, más quieren saber los demás. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Su silencio comenzó a alimentar todo tipo de teorías. Algunos seguidores estaban convencidos de que Afra había decidido centrarse únicamente en su carrera. Otros creían que simplemente estaba protegiendo una relación que todavía no quería mostrar públicamente. También había quienes interpretaban cada publicación en las redes sociales como una especie de mensaje oculto. Durante semanas, las especulaciones continuaron creciendo sin que existiera una respuesta definitiva, hasta que apareció un nombre: Poyraz Yosmaoğlu. Al principio, su presencia alrededor de Afra parecía ser únicamente uno más entre los numerosos rumores que suelen circular alrededor de las grandes estrellas. Sin embargo, poco a poco las informaciones comenzaron a tomar una forma diferente. No se trataba únicamente de comentarios anónimos, tampoco de interpretaciones hechas por seguidores en las redes sociales. Los dos comenzaron a ser relacionados de manera cada vez más insistente por la prensa turca. La atención aumentó especialmente cuando Afra Sarasoğlu y Poyraz Yosmaoğlu fueron vistos juntos fuera de Turquía. Madrid se convirtió entonces en el escenario de uno de los momentos que cambiarían el rumbo de toda la historia. La capital española, conocida por sus calles llenas de vida y por ofrecer a muchas celebridades internacionales un cierto anonimato lejos de sus países de origen, parecía ser el lugar perfecto para disfrutar de unos días con mayor tranquilidad. Pero incluso allí resultaba complicado escapar completamente de las cámaras. Afra y Poyraz fueron vistos compartiendo tiempo juntos, acompañados por amigos, y las imágenes comenzaron rápidamente a circular. Para muchos seguidores, aquellas fotografías significaban mucho más que una simple coincidencia. La pregunta dejó entonces de ser si se conocían. La verdadera cuestión pasó a ser otra. ¿Estaban realmente viviendo una historia de amor? Las imágenes despertaron un enorme interés, porque llegaban después de semanas de rumores y especulaciones. De pronto,
Aquello que antes parecía solamente una posibilidad comenzaba a adquirir una apariencia mucho más concreta. Sin embargo, todavía existía una pieza esencial que faltaba. Afra no había dicho nada. Para una actriz que durante años había visto cómo cada pequeño detalle de su vida privada podía convertirse en un titular. Guardar silencio quizá era una decisión perfectamente comprensible. La fama no solamente transforma una carrera, también transforma la manera en que una persona puede vivir sus relaciones. Para alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, conocer a una nueva persona puede ser algo completamente íntimo. Existen conversaciones privadas, dudas, primeras citas y momentos en los que nadie sabe todavía hacia dónde se dirige una relación. Para una estrella como Afra, esas mismas experiencias pueden convertirse instantáneamente en contenido público. Una cena puede aparecer fotografiada al día siguiente. Un viaje puede convertirse en una supuesta escapada romántica. Una semana sin aparecer juntos puede provocar rumores de ruptura. Incluso, algo tan sencillo como dejar de seguir a alguien en una red social puede generar decenas de titulares. Afra parece haber comprendido muy pronto ese mecanismo. Quizá por esa razón, con el paso de los años, comenzó a proteger con mayor firmeza determinados aspectos de su intimidad. Pero proteger algo no siempre significa ocultarlo para siempre. A veces, simplemente significa esperar hasta encontrar el momento adecuado. Mientras el público continuaba intentando interpretar las fotografías de Madrid, Afra regresó a Turquía sin ofrecer una gran explicación. No publicó un comunicado, no compartió una fotografía romántica, no respondió públicamente con un sí o un no. La situación permanecía suspendida en ese extraño espacio donde todo parecía evidente. Pero todavía faltaba una confirmación. Eso hizo que la expectación aumentara todavía más. Los seguidores comenzaron a revisar antiguos detalles buscando pistas. Algunos comparaban fechas, viajes y publicaciones. Otros intentaban descubrir cuándo podía haber comenzado la relación. Pero la actriz parecía completamente decidida a no permitir que esa curiosidad controlara su vida. Su actitud transmitía una idea bastante clara. Podía ser una figura pública, pero eso no significaba que cada detalle de su vida perteneciera automáticamente al público. En cierto sentido, el silencio también era una respuesta. Mostraba que Afra quería establecer sus propios límites, porque detrás de la actriz admirada por millones de personas, existe también una mujer joven, que atraviesa decisiones personales, relaciones, cambios y emociones como cualquier otra persona. La diferencia es que cada una de esas decisiones puede ser observada y juzgada por una audiencia enorme. Por eso resulta especialmente significativo lo que ocurrió después. La historia parecía haber llegado a un punto en el que Afra tendría que elegir entre continuar ignorando completamente las preguntas o permitir, aunque fuera de manera mínima, que el público comprendiera qué estaba ocurriendo realmente. Y el momento llegó cuando menos se esperaba. A principios de junio de 2026, los periodistas volvieron a encontrarse con Afra. Esta vez no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad. Las imágenes de Madrid ya habían circulado ampliamente, y el nombre de Poyraz Yosmaoglu aparecía cada vez con mayor frecuencia junto al de la actriz. La pregunta era directa. ¿Existía realmente una relación entre ellos? Afra podría haber repetido la misma estrategia de siempre. Podría haber permanecido completamente en silencio. Podría haber evitado cualquier reacción. Pero aquella vez hizo algo diferente. No necesitó conceder una entrevista exclusiva, ni pronunciar una declaración cuidadosamente preparada. Tampoco recurrió a las redes sociales para hacer un anuncio ante millones de seguidores. Vio un instante mucho más sencillo. Un gesto, un pequeño movimiento que, para quienes llevaban semanas esperando una respuesta, terminó significando muchísimo más de lo que quizá ella misma imaginaba. Desde aquel momento, todo cambió. Porque después de meses de silencio, fotografías y sospechas, Afra Sarasoglu estaba a punto de dejar que el público entendiera finalmente aquello que muchos llevaban tiempo sospechando. Y el gesto que cambió toda la historia. Desde aquel momento, todo cambió. Porque después de meses de silencio, fotografías y sospechas,
Afra Sarasoglu estaba a punto de dejar que el público entendiera finalmente aquello que muchos llevaban tiempo sospechando. No ocurrió mediante una exclusiva preparada durante semanas, ni a través de una publicación cuidadosamente diseñada para sorprender a millones de seguidores. La escena fue mucho más sencilla, casi cotidiana, pero precisamente por eso terminó siendo mucho más poderosa. A principios de junio de 2022, Afra volvió a encontrarse frente a los periodistas en Estambul. Para entonces, las imágenes tomadas en Madrid ya habían recorrido ampliamente los medios de entretenimiento turcos. Su cercanía con Poyraz Yosmaoglu había dejado de ser una teoría aislada y se había convertido en uno de los temas más comentados alrededor de la actriz. La prensa quería una respuesta. Esta vez, las preguntas fueron directamente al centro de la cuestión. ¿Era Poyraz Yosmaoglu su nueva pareja? ¿Había comenzado realmente una relación entre ellos? ¿Las imágenes de Madrid representaban algo más que una simple amistad? Afra conocía perfectamente ese tipo de situaciones. No era la primera vez que una multitud de cámaras esperaba una frase capaz de convertirse inmediatamente en titular. Durante años había aprendido que una sola palabra pronunciada frente a los periodistas podía ser repetida, reinterpretada y analizada durante semanas. Quizá por eso eligió una manera mucho más sutil de responder, según informó la prensa turca. Mientras se encontraba dentro de un automóvil y los reporteros insistían en preguntarle por Poyraz, Afra no realizó una declaración extensa. En lugar de eso, respondió mediante un gesto con la mano que fue interpretado públicamente como una confirmación. Un gesto breve, una sonrisa contenida. Un instante aparentemente insignificante, pero en el universo mediático que rodeaba a Afra, aquello fue suficiente para cambiar completamente la narrativa. Hasta entonces, todo había sido descrito utilizando palabras como rumor, posible relación o supuesta cercanía. Después de aquel momento, numerosos medios comenzaron a hablar directamente de Poyraz como el nuevo amor de Afra Sarasoglu. Era exactamente la señal que muchos estaban esperando. Sin embargo, lo más interesante no fue únicamente la posible confirmación, sino la forma en que ocurrió. Afra no convirtió su vida sentimental en un espectáculo. No ofreció detalles sobre cuándo había comenzado la relación, cómo se conocieron o cuáles eran sus planes para el futuro. Tampoco intentó alimentar la curiosidad con mensajes ambiguos en las redes sociales. Simplemente dejó de negar aquello que ya resultaba difícil esconder. Esa diferencia dice mucho sobre la manera en que la actriz parece entender actualmente la fama. Para Afra, reconocer una relación no necesariamente significa entregar todos sus detalles al público. Quizá esa sea una de las lecciones que ha aprendido después de años, viviendo bajo una exposición mediática extraordinaria. Cada relación de una celebridad puede convertirse en una historia completamente distinta en manos de la prensa. Los pequeños desacuerdos pueden transformarse en supuestas crisis. Una ausencia temporal puede ser interpretada como una ruptura. Una fotografía fuera de contexto puede provocar especulaciones que quizá no tengan ninguna relación con la realidad. Por eso, controlar cuánto se comparte puede convertirse en una forma de proteger aquello que realmente importa. Afra parecía haber decidido exactamente eso. Reconocer lo necesario. Guardar para sí misma todo lo demás. Pero mientras ella mantenía esa actitud prudente, la curiosidad alrededor de Poyraz Yosmaoglu aumentaba rápidamente. ¿Quién era exactamente el hombre que había conseguido acercarse a una de las actrices más populares de Turquía? Su nombre comenzó a aparecer cada vez más en artículos y programas de entretenimiento. El público quería conocer su historia, su entorno y, sobre todo, cómo había comenzado la cercanía con Afra. La ausencia de demasiada información pública alimentó todavía más el misterio. Con cada nueva aparición, la atención crecía. Las fotografías de Madrid habían mostrado una cercanía natural. No parecían dos personas esforzándose por llamar la atención de las cámaras. Más bien transmitían la impresión contraria. Dos personas intentando disfrutar de un momento cotidiano lejos de la intensidad mediática que normalmente rodea a Afra.
Eso llevó a muchos seguidores a pensar que quizá la relación llevaba algún tiempo desarrollándose en privado antes de convertirse en objeto de titulares. Sin embargo, aquí existe un punto importante. Hasta ahora, Afra no ha explicado públicamente todos los detalles de la relación. Por eso, cualquier historia sobre cómo se conocieron, cuándo comenzó exactamente el romance, o cuáles son sus planes debe tratarse con cautela. Lo confirmado públicamente es mucho más sencillo. Fueron vistos juntos. Los rumores aumentaron. Posteriormente, Afra realizó una reacción que la prensa interpretó como una aceptación de esa relación. El resto continúa perteneciendo, al menos por ahora, a su vida privada. Pero para millones de seguidores, eso ya representaba un cambio enorme. Durante meses, Afra había mantenido una distancia muy clara entre la actriz conocida internacionalmente y la mujer detrás de las cámaras. Ahora parecía abrir una pequeña ventana hacia esa segunda parte de su vida. No completamente, solo lo suficiente. Quizá por eso aquel gesto generó tanta emoción entre sus admiradores, porque no parecía una estrategia publicitaria. Parecía algo espontáneo. Y la espontaneidad tiene un valor especial cuando se trata de una celebridad acostumbrada a medir cada una de sus palabras. En las redes sociales comenzaron rápidamente las reacciones. Algunos seguidores expresaron sorpresa, otros aseguraban que ya lo sospechaban desde las primeras imágenes. También aparecieron comentarios de quienes simplemente deseaban que Afra pudiera disfrutar de esta nueva etapa sin sufrir una presión excesiva. Como ocurre siempre alrededor de las grandes estrellas, no faltaron tampoco las comparaciones con relaciones anteriores. Pero Afra parecía estar haciendo exactamente lo contrario de lo que muchos esperaban. No miraba hacia atrás. Al menos públicamente, parecía concentrada en el presente. Ese detalle resulta particularmente importante porque la vida amorosa de la actriz ha sido observada durante años casi con la misma intensidad que su carrera. Cada relación anterior había dejado detrás una enorme cantidad de titulares, interpretaciones y debates. Ahora, sin embargo, daba la impresión de que Afra quería empezar de otra manera. Menos explicaciones, menos exposición, más control. Tal vez eso explique por qué su reacción frente a los periodistas fue tan breve. No necesitaba convencer a nadie. Tampoco parecía interesada en convertir el momento en una declaración dramática. Y precisamente por eso terminó siendo todavía más significativo. En ocasiones, cuando una persona lleva demasiado tiempo guardando silencio, no necesita una gran confesión para hacerse entender. Basta una mirada, una sonrisa, un gesto. Afra lo sabía. Los periodistas también lo comprendieron inmediatamente. La reacción de la actriz fue interpretada como el punto final de una larga etapa de especulaciones y al mismo tiempo, como el inicio de una historia completamente nueva. Pero entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos meses de prudencia, Afra permitió finalmente que existiera una señal pública? Quizá la respuesta no tenga nada de extraordinario. Tal vez simplemente había llegado a un punto en el que ya no existía motivo para esconder completamente la relación. O quizá Afra había aprendido algo todavía más importante. Que confirmar que alguien forma parte de su vida no significa renunciar a la privacidad. Puede reconocer el amor sin explicarlo. Puede ser feliz sin demostrarlo constantemente. Puede permitir que el público conozca una parte de su historia sin entregar el resto. Esa madurez parece reflejar también el momento profesional que atraviesa. A los 28 años, Afra ya no necesita utilizar su vida personal para mantener la atención del público. Su carrera posee suficiente fuerza por sí sola. Tiene proyectos, reconocimiento internacional y una base de admiradores que sigue su trabajo independientemente de quién aparezca sentimentalmente a su lado. Eso le concede una libertad que quizá no tenía al comienzo de su carrera. La libertad de decidir. Decidir cuándo hablar. Decidir cuándo callar. Y, sobre todo, decidir cuáles partes de su vida quiere conservar únicamente para sí misma. Sin embargo, aquel pequeño gesto no cerró definitivamente la historia. En realidad, abrió una nueva etapa. Porque una vez que los medios comenzaron a considerar confirmada la relación, la atención se desplazó inmediatamente hacia otra cuestión.
¿Estamos viendo simplemente el inicio de un nuevo romance? ¿O existe algo mucho más profundo detrás de esta inesperada cercanía? Afra todavía no ha respondido esa pregunta. Wael tal vez no tenga intención de hacerlo pronto, pero sus últimas apariciones parecen mostrar a una mujer mucho más tranquila frente a todas esas especulaciones, como si ya no sintiera la necesidad de escapar de las preguntas, como si finalmente hubiera encontrado una manera de convivir con ellas. Wael, quizá esa sea la verdadera transformación. No se trata únicamente de que Afra Sarasolu haya permitido entender que existe alguien especial en su vida. Se trata de una mujer que parece haber aprendido a amar, sin permitir que la fama escriba la historia por ella. Porque mientras el público continúa intentando descubrir cada detalle sobre Poyraz Yosmaolu, Afra parece estar enviando un mensaje mucho más importante. Podemos saber que está enamorada, pero la historia completa todavía le pertenece únicamente a ella. Precisamente, allí comienza el capítulo más inesperado de todos. Una nueva etapa, más allá de los rumores. Precisamente allí comienza el capítulo más inesperado de todos. Porque después de meses de rumores, fotografías y silencios, la verdadera historia ya no parecía centrarse únicamente en quién era el hombre que acompañaba a Afra Sarasolu. La cuestión más interesante comenzaba a ser otra. ¿Qué significaba realmente este cambio para la actriz y para la manera en que estaba decidiendo vivir su vida? A los 28 años, Afra parece encontrarse en una etapa de mayor seguridad personal. Ya no necesita responder a cada comentario ni demostrar constantemente lo que siente. Tampoco parece dispuesta a permitir que los rumores dicten el ritmo de sus decisiones. Durante años, la actriz ha tenido que convivir con una enorme atención mediática. Cada personaje interpretado, cada entrevista y cada aparición pública podía convertirse rápidamente en tendencia. Pero la fama tiene una característica difícil de controlar. Una vez que el público siente curiosidad por una celebridad, la frontera entre lo profesional y lo personal comienza a desaparecer. Afra lo ha experimentado de forma especialmente intensa. Sus relaciones sentimentales han sido analizadas, discutidas y comparadas una y otra vez. Incluso cuando ella prefería no hablar, los titulares continuaban apareciendo. Por eso resulta significativo que ahora parezca actuar con mayor serenidad. La posible confirmación de su relación con Poyraz Yosmaolu no llegó acompañada de una exposición excesiva. No hubo fotografías cuidadosamente preparadas para anunciar una nueva etapa. Tampoco entrevistas en las que ambos explicaran cada detalle de su historia. Afra simplemente permitió que una parte de su realidad fuera comprendida. Wael después continuó con su vida. Ese comportamiento puede parecer sencillo, pero dentro del mundo del entretenimiento representa una decisión importante. Muchas celebridades terminan sintiendo que deben ofrecer constantemente contenido sobre sus relaciones para satisfacer la curiosidad del público. Cada aniversario, cada viaje y cada celebración se convierte en una oportunidad para aparecer en las redes sociales. Afra parece estar intentando algo diferente: mantener la relación lejos del centro permanente de la conversación. Eso no significa que quiera esconderla completamente. Significa, quizá, que intenta vivirla con normalidad. Y precisamente, esa normalidad puede ser uno de los mayores lujos disponibles para alguien tan conocido. Sin embargo, una pregunta sigue creciendo entre los seguidores. ¿Puede esta nueva relación convertirse en algo duradero? La respuesta, por supuesto, todavía no existe. No hay declaraciones públicas fiables sobre un compromiso, una boda o planes familiares. Cualquier afirmación de ese tipo sería adelantarse demasiado, pero eso no ha impedido que una parte del público imagine escenarios futuros. En las redes sociales, algunos seguidores hablan ya de la posibilidad de que Afra haya encontrado finalmente una relación más estable. Otros prefieren mantenerse prudentes y recordar que apenas conocemos una pequeña parte de lo que realmente ocurre entre ellos. Probablemente, esa segunda posición sea la más razonable, porque una fotografía puede confirmar una cercanía, un gesto puede confirmar una relación, pero solamente el tiempo puede demostrar la profundidad de una historia. Afra parece comprenderlo perfectamente.
En lugar de realizar grandes promesas, continúa concentrándose en su carrera y en sus propios proyectos. Ese equilibrio resulta esencial. Durante demasiado tiempo, muchas actrices han sido definidas públicamente por sus relaciones sentimentales. Sus logros profesionales terminan ocupando menos espacio que los rumores sobre sus parejas. Afra parece decidida a evitar ese destino. Su carrera continúa siendo el eje principal de su imagen pública. Eso resulta especialmente importante porque su reconocimiento internacional sigue creciendo. La actriz ha conseguido construir una conexión muy fuerte con espectadores de diferentes países. Su popularidad demuestra cómo las producciones turcas han logrado cruzar fronteras culturales y lingüísticas. Pero el éxito también aumenta la presión. Cuanto más conocida se vuelve una persona, más difícil resulta controlar la historia que otros cuentan sobre ella. Por eso, quizá el verdadero aprendizaje de Afra no tenga que ver solamente con el amor. Tiene que ver con el control. Control sobre sus palabras. Control sobre su imagen. Control sobre aquello que decide compartir. Control sobre aquello que decide mantener en silencio. Esa actitud puede explicar por qué su reciente comportamiento ha generado tanto interés. No parece responder desde la incomodidad. Parece responder desde la seguridad, como si hubiera entendido que no necesita explicar cada decisión. Esa transformación puede marcar una diferencia enorme en los próximos años de su vida, porque Afra todavía es joven. Tiene una carrera que puede continuar evolucionando durante décadas y una vida personal que todavía puede cambiar muchas veces. No sabemos si Poyraz Yosmaoglu será una presencia permanente en su futuro. No sabemos qué decisiones tomarán juntos. Tampoco sabemos hasta qué punto Afra permitirá que el público conozca esa parte de su vida. Pero quizá ninguna de esas preguntas necesite una respuesta inmediata. Lo que importa ahora es que la actriz parece haber encontrado una manera más equilibrada de convivir con la atención. Puede aceptar que existe curiosidad, sin convertirse en prisionera de ella. Puede reconocer una relación sin convertirla en espectáculo. Puede continuar construyendo su carrera sin permitir que su vida amorosa eclipse todo lo demás. Para sus seguidores, ese cambio también puede resultar significativo. Durante meses, muchos esperaban una respuesta definitiva. Querían saber si los rumores eran ciertos. Querían saber si Afra había vuelto a enamorarse. Ahora tienen una señal mucho más clara. Pero quizá deberían aceptar también que algunas respuestas no llegarán nunca, porque una celebridad no deja de tener derecho a la intimidad, simplemente porque millones de personas conozcan su nombre. Afra puede compartir una parte de su historia, pero no tiene obligación de compartirla toda. Justamente esa frontera parece estar definiendo esta nueva etapa. La mujer, que hoy aparece frente a las cámaras, parece diferente de aquella que años atrás tenía que aprender cómo enfrentarse a la fama. Ahora existe una mayor tranquilidad, una forma más firme de manejar las preguntas. Quizá también una mayor certeza sobre aquello que realmente quiere. El amor puede formar parte de su vida, pero no tiene por qué convertirse en toda su identidad. Ese mensaje resulta especialmente poderoso en una industria donde la vida privada de las mujeres suele ser examinada con una intensidad extraordinaria. Afra puede enamorarse, puede equivocarse, puede empezar de nuevo, puede guardar silencio. También puede hablar cuando considere que ha llegado el momento. Todo eso forma parte de su derecho a vivir su propia historia. Por eso, cuando muchos dicen que a los 28 años Afra Sarasoğlu finalmente admitió aquello que todos sospechaban, quizá la verdadera revelación sea mucho más profunda. Sí, parece haber permitido que se conozca la existencia de una nueva relación, pero también ha demostrado algo más importante. Ya no necesita esconderse detrás del silencio. Tampoco necesita explicarse constantemente. Simplemente puede elegir. Elegir a quien quiere a su lado. Elegir cuánto mostrar. Elegir cuándo hablar. Voy a elegir cuándo dejar que una simple sonrisa diga todo lo necesario. Quizá por eso este momento ha llamado tanto la atención. No porque represente necesariamente el inicio de una gran historia de amor destinada a durar para siempre. Eso nadie puede saberlo todavía, sino porque muestra a una Afra más madura, más segura y aparentemente más consciente de sus propios límites.
Una mujer que después de años viviendo bajo la mirada del público, parece haber aprendido finalmente que su vida puede ser observada sin pertenecer por completo a los demás. Mientras los rumores continúan, mientras los seguidores siguen buscando nuevas señales y mientras los medios intentan descubrir cuál será el siguiente paso, Afra parece avanzar a su propio ritmo, sin grandes declaraciones, sin promesas innecesarias, sin intentar satisfacer todas las expectativas. Tal vez esa sea la mejor manera de comenzar una nueva etapa, porque el futuro de esta relación todavía está por escribirse. Pero hay algo que ya parece evidente. Afra Sarasoglu no es la misma mujer que comenzó esta historia rodeada de dudas y especulaciones. Ahora parece mucho más dispuesta a tomar el control de su propia narrativa. Quizá eso sea, después de todo, aquello que verdaderamente todos llevábamos tiempo sospechando.